En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos en esta noche ante tu presencia para ponerte toda nuestra vida. Señor, tú sabes nuestras alegrías, tristezas, nuestras esperanzas, nuestras desilusiones. Por eso todo lo ponemos en ti. Señor, al final de este día, nosotros queremos estar contigo, porque solo contigo nuestro día puede tener sentido. Las fatigas cotidianas que hemos experimentado, venimos por eso, Señor, a tu presencia. Señor, haz que podamos amarte, haz que podamos servirte, haz que podamos estar junto a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces yo comienzo presentándome. Mi nombre es el Padre Freddy Aristizábal, soy sacerdote hace un año. El domingo que acaba de pasar, domingo 23 de noviembre, justamente cumplí mi primer aniversario sacerdotal y trabajo en la parroquia Santa Gertrudis, en el Parque de Envigado. Pues también me gustaría conocer quiénes están acá, entonces, si de pronto pueden presentarse cada uno de un modo breve, como para ver también quién está hoy aquí. ¿Quién desea comenzar a presentarse? Vigado. Buenas noches, soy Ángela Jaramillo, soy proclamadora de la palabra y ministra de la comunión, y me acompañan acá en el comedor Gloria, Lourdes, Álvaro y Marina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. ¿Alguien más? Joana Montoya, de la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, compartimos juntos tu diaconado, muy felices de volver a estar contigo y aprender muchísimo de ti. Muchísimas gracias. Gracias, Joana. ¿Alguien más? Buenas noches, pues estoy un poco afónica porque estoy muy agripada. Mi nombre es Ángela María Gaviria, soy de la parroquia de Jesús María y José en Belén Aliadas. Estoy en este grupo por invitación de Paula Andrea, que Santa nos da María. clase de liturgia en este programa, que también estoy participando por invitación de la Arquidiócesis de Medellín sobre profundización en la vida cristiana. Bienvenida. Bueno, padre, me gusta pues mucho saludarlo y conocerlo, y espero que voy a aprender mucho y esto va a contribuir a mi crecimiento personal y mi crecimiento en la fe. Muchas gracias y una buena noche. Gracias, bienvenida. ¿Alguien más desea presentarse? ¿Me escuchan bien? Sí, Hola, Lili. padre. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Liliana Gutiérrez, hago parte del grupo de parejas de la Iglesia Santa Gertrudis y también del coro de la misma iglesia. Muy contenta, padre, aprendiendo muchas cosas que uno se da cuenta que uno como católico no sabe y debería. Entonces, muy agradecida pues con todo el trabajo que está haciendo, que sé que es bastante, pues lo ocupa bastante. Y no, aquí en lo que pueda ayudar, pues como con este proceso tan bonito que estás haciendo, a la orden. Muchas gracias. Gracias, Lili. Bueno, por el chat también nos saludó Luz Elena. Luz Elena es de la parroquia Santa Gertrudis también. ¿Listo? ¿Alguien más desea presentarse? Buenas noches, mi nombre es Lina, no pertenezco, soy de la iglesia Santa Gertrudis, voy a la Eucaristía, pues allá, no pertenezco a ningún grupo, y feliz de estar acá, buenas noches. Buenas noches, Lina, bienvenida.
¿Alguien más nos falta por presentarse? Padre, buenas noches. Mi nombre es Mónica Montoya de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Soy proclamadora de la palabra y con muchos deseos y ansias de aprender demasiado, porque cada vez estoy más enamorada de Jesús y de su vida y de todo. Qué rico, Mónica, Dios me lo bienvenida. bendiga. Muchas gracias por abrirnos estos caminos, porque de verdad que nos falta mucho. Pero bueno, ya empezamos, que es lo importante. Dios me lo bendiga. Amén. ¿Quién más? Creo que entonces ya todos se presentaron. Yo en el curso presencial, pero también en el podcast, les he hablado de un texto del cardenal Tolentino de Mendoza, que es el archivista vaticano, y tiene un texto muy lindo que se llama El pequeño camino de las grandes preguntas. Y uno de sus apartes, él lo titula El dibujo de lo cotidiano. Miren eso tan poético. Quizá un día nos preocupemos definitivamente más de las personas que de la estructura, más de la singularidad que de la afiliación. Quizá llegue el día en que una palabra, un rostro o un destino cualquiera elegido al azar sirva para revelarlo todo, para nombrar el entusiasmo y el dolor, el fulgor y el combate, la razón y el enigma que significa y ha significado existir. Pasan los años y ¿qué queda de ellos? Vivencias. Quedan huellas de que hemos estado aquí, de que hemos habitado estaciones diferentes con la misma mansedumbre y el mismo furor, de que hemos intentado sobrevivir al amor, al desamparo y a la muerte con todo lo que tenían a mano, de que hemos compartido, de que hemos creído y hemos negado cosas diferentes e incluso la misma cosa, de que coexistimos en nuestros encuentros y en nuestra soledad irreductible. De nosotros, de nosotros quedan vestigios, documentos de varios tipos, arrastros. Quedan el polvo y el silencio de los huesos, pero no solo, de una manera que desconocemos. La breve llama que fuimos perdura y le sirve a otros para seguir adelante. Pensando en todo esto, recuerdo la ejemplar atención que Michel de Certeau dedicó a la antropología de lo cotidiano y a la indagación de sus señales, viendo en lo que se considera historia menor o no historias, formas significativas para la comprensión del humano. Escribió Certeau para explicar su proyecto. Lo cotidiano es lo que nos revela más íntimamente. Y con esta expresión de Michel de Certeau, me gustaría que nos introdujésemos al espíritu de la lección divina. Si tienen una Biblia cerca y si no, en el celular, les propongo que hagamos un práctico de meditación con la palabra, descubriendo que lo cotidiano es lo que nos revela a nosotros más íntimamente. Es lo que tiene la capacidad de desentrañar o de entrañar también lo que somos. Hoy hablé con una persona y me dijo que la palabra entusiasmo significaba entheo, que dentro de nosotros había una chispa de lo divino, dice la etimología, y eso significa entusiasmo, que dentro de nosotros lo sagrado habita. Y Dios es capaz de revelársenos en lo cotidiano. Intentemos desentrañar ese misterio en este rato. Les propongo que nos acerquemos al Evangelio de San Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos del 35 al 39. Evangelio de Juan,
capítulo primero, del 35 al 31, al 39, perdón. ¿Alguien ya lo tiene y le gustaría ayudarnos a proclamar el texto? Evangelio de Juan, capítulo primero, versículos del 35 al 39. Dale, Ángela. Bueno, al día siguiente, otra vez estaba Juan allí con dos de sus discípulos. Y viendo Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, díjoles: ¿Qué buscáis? Respondieron ellos: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde habitas? Díceles: Venid y lo veréis. Fueron pues y vieron dónde habitaba y se quedaron con él aquel día. Era entonces como la hora de las 10. Listo, gracias, Ángela. ¿Alguien tiene una traducción diferente de este texto y nos quiere compartir la traducción? Yo tengo una, pues un poquito diferente. Dale, Lili. Dice, el título es Los primeros discípulos. Dice: al día siguiente Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús dio media vuelta y viendo que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: Maestro, ¿dónde vives? Él les respondió: vengan y lo verán. Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Listo, gracias, Lili. ¿Alguien tiene otra traducción? Para las personas que acaban de llegar, estamos meditando el Evangelio de Juan en el capítulo primero, versículos del 35 al 39, que acabamos de iniciar. Entonces, estamos haciendo apenas la primera lectura del texto sagrado. ¿Alguien tiene una traducción diferente? Buenas noches. Yo tengo una también diferente. Dale, adelante, Elena. Dice: al día siguiente, Juan estaba todavía allí con sus discípulos. Vio a Jesús que pasaba y dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos lo oyeron y se fueron con Jesús. Jesús se volvió y al verlos les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Listo, muchas gracias. Las personas que van llegando, estamos haciendo lección divina del Evangelio de Juan, capítulo primero, versículo del 35 al 39. Bueno, entonces vamos a intentar descubrir el primer paso. Ustedes saben que el primer paso es la lectura. Entonces vamos a intentar cuestionar el texto. ¿Listo? En este primer paso, intentemos que si alguien sabe la respuesta, pues la puede dar como para que vayamos afilando elementos. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con sus dos discípulos. ¿Dónde es de nuevo allí? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Dónde está Jesús? ¿Alguien sabe dónde estaba Jesús? Vamos leyendo los textos anteriores para saber dónde está Jesús. ¿Alguien ya encontró? En Israel. Betabara.
Estaba, ¿en qué versículo lo encontraste? 28. Ajá, en el capítulo primero, versículo 28 está la respuesta. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el contexto de Juan que anuncia que un Salvador va a venir, pero todavía no han dicho quién es, ¿cierto? Y entonces, ¿qué comienza a hacer? Juan señala a Jesús qué pasa y le dice, este es el Cordero de Dios. ¿Por qué es importante ese título que Juan le da a Jesús? Porque va a ser inmolado, sí. Ya Juan le había dado ese título a Jesús. Juan ya le había dado ese No, que título a yo sepa, le Jesús. decía que era uno mayor que él, pues más grande que él, pero Cordero no me acuerdo. Miren el versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Ahí está el Cordero. El Cordero. Ya le había dicho Juan a Jesús que era el Cordero. Y esto es muy importante porque el Cordero es el animal del sacrificio sagrado. Entonces, pero miren que entre el versículo 29 y el 36 hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Entre el versículo 29 y el versículo 36. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 29 dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá. Y en Y en el el 30, y en el 37 solo dice, miren, ese es el Cordero de Dios. ¿no? Y es muy diferente porque las alusiones son particulares. En la primera alusión, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, es el animal que es ofrecido en el templo para el perdón de los pecados. Listo, ese es el versículo 29. Pero el 36 sin duda también está diciendo lo mismo. ¿Qué están volviendo a decirle Juan? Juan está haciendo una ratificación de que Jesús es el Cordero de Dios. Porque el Cordero de Dios nos hace recordar a el profeta Isaías. Que Isaías habla del siervo sufriente, en el capítulo 42, versículos del 1 al 4. Entonces, es la alusión a ese hombre que es sacrificado para la salvación, ¿cierto? Uno de los textos de, uno de los cánticos del siervo sufriente de Isaías. Entonces, Jesús es la imagen de otra cosa que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Cuál? ¿Se les ocurre algo? Donde hay un cordero también. Cuando Abraham fue a sacrificar al hijo. Muy bien, esa es la alusión que está intentando hacer el texto. Muy bien, es esa la alusión. Jesús es el nuevo cordero, como el hijo de Abraham, como Isaac. Muy bien. Listo, sigamos leyendo. Jesús les hace una pregunta muy rara. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y ellos le responden de una manera aún más rara. Maestro, maestro. Y Jesús les responde paradójicamente, vengan y lo verán. Jesús no les contesta. En realidad Jesús no les contesta la pregunta, ¿de dónde vive? Simplemente les dice, vengan y van a ver lo que yo hago. Y entonces, ¿qué sucede? Que ellos van y se quedan con él ese día. Y dice el texto que era la hora 10:00. Inicié este momento de reflexión con el texto del cardenal Tolentino que citaba a Certeau, que decía, lo cotidiano es lo que nos revela más íntimamente.
¿Cómo sería de impactante para Juan que incluso se acuerda de la hora? Intentemos pasar a la parte de la meditación. Ya intentamos comprender un poco el texto, eso se lo voy a volver a proclamar. Cada uno desde la oportunidad también de dejar que Jesús le taladre el corazón por medio de esta palabra. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Juan se volvió y al ver que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Él respondió: Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. A los que están llegando, estamos meditando el texto evangélico de Juan, capítulo primero, versículos del 35 al 39. Hicimos el primer paso y ahora cada uno intente meditar de modo personal este texto. Haga un momento de silencio y deje que esta palabra sea salvífica. ¿Qué texto, qué trozo, qué palabra hoy me está llegando a la vida? Me llama la atención el versículo 37. Los dos discípulos siguieron a Jesús. ¿Qué otra palabra les queda a ustedes resonando de esta página evangélica? ¿Qué buscáis? Él les dijo: vengan y lo verán. Permanecieron. Pasaron con él el resto del día. Maestro, ¿dónde vives? El Evangelio de Juan, al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así,
los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Cada uno tómese la tarea de leer el texto de nuevo. Vuélvalo a leer unas 2 o 3 veces para que la palabra se nos grabe también en el corazón. Quizás es la única manera en que la palabra puede hacerse una con nosotros. Este texto estamos leyendo tiene la capacidad de salvarnos si nosotros lo dejamos. Quizá nosotros también podemos ser como estos discípulos inquietos que se preguntan, ¿dónde vive el Señor? Quizá en nuestra oración nos podemos estar preguntando, Señor, ¿y tú dónde vives en medio de esta realidad que estoy hoy experimentando? Maestro, ¿dónde vives? Y quizá no siempre somos capaces de lograr entender dónde está el Señor. Quizá hay situaciones de la vida donde Dios se nos pierde y que hay que preguntarle, Señor, ¿dónde vives? El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo del 35 al 39. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, He ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que les seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Él respondió, venid y lo veréis. Fueron pues donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Maestro, ¿dónde vives? Hoy, ¿dónde vivimos a Jesús? Intentemos hacer memoria. ¿Dónde vive Jesús hoy? En este día que ha transcurrido, ¿dónde estuvimos con Jesús? ¿Dónde pasamos todo el día hasta la hora 10? ¿Alguien nos quiere compartir sobre su día? ¿Dónde habitó con Jesús hoy? ¿En qué lado lo vio?
Bueno, yo comienzo entonces. Yo respondo a esta pregunta: ¿dónde vives? Les invito a que hagan el ejercicio concreto del día. Yo hoy, ¿dónde lo vi? Yo hoy habité con Jesús en la mañana, después de misa de 7 de la mañana, encontré con un amigo que se gradúa. Hoy se graduaba y ahí vi a Jesús. Vi a Jesús en las palabras que él me dijo, en su manera de prestarme atención, en la manera en que estuvo. Yo sentí la presencia y sentí eso, que en una hora concreta Dios me visitó y que ahí encontré a Jesús. Es una historia de vida única. Ahí encontré a Jesús. Hoy encontré a Jesús en Santiago. ¿Y ustedes dónde encontraron a Jesús hoy? ¿Quién quiere hablar? Yo cuando salí esta mañana de misa de 7 de la mañana, iba para el parque y una señora que es muy enferma y de por sí es muy quejambrosa, me saludó con mucho cariño y con mucho amor y me decía, Dios te bendiga. Y yo con una sonrisa le decía, amén, a ti también, Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Y me pareció muy bonito porque no hubo quejas en su boca, sino que desde temprano estaba contenta, a pesar de su crisis, pues, y de su enfermedad. Me pareció bonito y yo dije, bueno, qué bonito uno tener desde la mañana la presencia de Dios como en una sonrisa de una persona enferma. Hoy vi a Dios en mi hijo. Estoy pasando por una situación de salud compleja. Mañana me hacen unos exámenes. Mi hijo también ha pasado por una situación compleja desde hace un año que tuvo un accidente. Se ha recuperado muy bien, gracias a Dios. Y esta mañana me vio preocupada y me decía, madre, no te preocupes. Yo estoy contigo. Y yo sentí eso como si fuera el mismo Dios que me lo estaba diciendo. Yo te voy a acompañar siempre. Gracias, Diana. Sin duda ahí Dios se te manifestó y te quedaste con él ese día y lo viste. Hoy has visto a Dios ahí. Qué lindo eso. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más quiere decirnos dónde vio hoy a Dios? Por acá nos dicen en el chat. Yo lo encontré en una colaboradora que estaba atribulada por muchas situaciones de vida y vi a Jesús que, que me la mostró en su soledad, en su angustia, para acercarme a escucharla y poderle dar una voz de esperanza. Y era Dios. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Dónde vio a Jesús hoy? ¿A Yo, dónde vino y lo visitó? Listo, dale. bueno, Padre, yo hoy vi a Jesús en la hora santa. Siento que me revolcó, pero me habló directo al corazón. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. ¿Alguien más nos quiere compartir dónde vio a Jesús hoy? Esta mañana, antes de ir a la Eucaristía, vi a Jesús en mis hijos. Yo tengo mis hijos gemelos, entonces ellos están. Mónica. Es que no se escucha. Listo. ¿Alguien más nos quiere compartir dónde encontró ya a Jesús? Bueno, yo hoy seguramente lo vi en muchos rostros, una sonrisa de alguien, un saludo, poder servir en algún momento a alguien. En muchas cosas lo vi hoy, pero quisiera hablar de ayer. Estaba en una Eucaristía y un habitante de la calle se le acercó a una persona. Esa persona, pues uno, el habitante de la calle, normalmente o, o no le contesta nada, bueno, pero me pareció, yo estaba con mi esposo y los dos nos miramos
porque esta persona abrazó al habitante de la calle. Y yo dije, uy, el Señor estaba ahí, o sea, esta mujer, ¿cómo fue capaz de darle ese abrazo a ese habitante de la calle? Entonces yo creo que eso no se me va a borrar de mi mente y de mi corazón. Después ella sacó y le dio algo, no sé pues si le dio mucho, poco, pero sé que, o sea, me pareció hermoso el darle un abrazo, que seguramente a mí me daría miedo o a veces uno puede pensar fastidio, pues muchas cosas, pero en esta mujer ese gesto que hizo no se me va a olvidar y ahí vi ayer el Señor. Gracias, Lina. ¿Quién más quiere Buenas compartirnos de esto noches, a Jesús? buenas Buenas noches, Padre. noches. Buenas noches, Padre, ¿cómo estás? Padre, yo vi a Jesús en la oración, en el rosario que rezo todos los días a las 3 de la mañana cuando pido Espíritu Santo. Todos los días a las 3 de la mañana, esa es mi misión, hacer el rosario. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más quiere compartirnos? Dale, Lili. Lo pienso más ayer porque tengo una amiga que desde junio está pasando por una situación muy difícil. Ella viajó a Ámsterdam a visitar a una hija y estando allá se enfermó, estuvo hospitalizada, apenas pudo regresar al país hace un mes. Y en ese proceso ella le dio como una neumonía, pero se agravó. El caso es que le tuvieron que amputar sus 2 pies y los dedos de sus 2 manos. Entonces, pues se ha hecho campaña y todo para ayudarla y nos mandaba un video pues, de agradecimiento y estamos haciendo pues una campaña para ayudarles más porque los gastos han sido mucho. Entonces veía en su rostro todo el dolor, el sufrimiento pues que ha pasado, pues ha cambiado muchísimo pues en estos meses. Sin embargo, agradecía y con mucha fortaleza por todo lo que ha pasado y por todo el apoyo que tenía. Entonces, vi a Jesús allí porque a pesar del dolor, me lo recordaba también a él en la cruz, nunca perdió como la esperanza en que algo vendría mejor. Y eso me impactó bastante. Gracias, Lili. Muchas gracias. ¿Alguien más desea compartirnos? Bueno, yo lo vi, no solamente lo vi, sino que lo sentí pidiéndome compasión, pidiéndome misericordia, porque mi esposo es una persona ya muy mayor. El sábado tuvo un accidente casero, entonces está muy delicado de salud. Por esta misma razón, hoy, específicamente hoy, en este día, ha estado muy mal carácter. Entonces, eso hizo que yo también perdiera como en cierta forma la paciencia. No sé si lo captó o no, si se lo demostré o no, pero luego recapacité y pensé precisamente eso. ¿Qué haría Jesús en este caso? Claro, tener paciencia, compasión, misericordia. Entonces cambié la actitud. Gracias, Ángel. ¿Alguien más? Yo les invito a que todo esto lo intentemos traducir en un compromiso del Evangelio de Juan. El día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que le seguían, les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Le respondió: venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10.
Pensemos un compromiso que sea posible. ¿Qué nos comprometemos? ¿Qué podemos hacer mañana? ¿Qué podemos hacer en esta semanita? ¿Qué nos comprometemos hoy a la luz de esta palabra? Bueno, mi compromiso es, mañana tengo reunión de arciprestazgo, la reunión de los sacerdotes de aquí de mi zona. Mañana tenemos un retiro espiritual en la mañana. Entonces, yo voy a intentar aprovechar para hacer lo que propone el versículo 39. Vengan y lo vean, fueron, vieron y se quedaron con él. Me comprometo a mañana pasar tiempo con él en el sagrario, ver a Jesús ahí. ¿Alguien más nos quiere compartir compromiso? Padre, es que desde que comienza el Evangelio, cuando dice al día siguiente, es porque el Señor nos está dando otra oportunidad para ir a buscarlo y Él nos está invitando siempre, vengan, vengan, que aquí estoy. Nosotros sabemos dónde vive Él, pues que muchas veces nos le huimos y ¿qué buscamos? Pues yo creo que estar en su presencia, vivirlo. Entonces, pues mi compromiso, después de escuchar como todos esos testimonios, es comprometerme en la Santa Eucaristía, orar por los que más sufren, por los más enfermos y sobre todo por los que no lo conocen. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa oportunidad de conocerlo, de vivirlo, estar en grupos pastorales, en muchos espacios de donde podemos disfrutar de Dios, de su palabra, pero hay muchas personas que no lo conocen. Entonces, quiero pedir por ellos y mañana también mi oración por todos los que estamos acá en este grupo. Muchas gracias, Padre. Yo me voy a comprometer a seguir viendo a Jesús en mi esposo, una persona que está sufriendo no solo físicamente, sino también psicológica y afectivamente, que está traumatizado, que tuvo una caída muy fuerte, está muy adolorido. Entonces me voy a comprometer a seguir viendo a Jesús en él y atenderlo con ojos de misericordia, compasión, hacerlo como si fuera el mismo Jesús. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartirnos su compromiso? Padre, Gracias, doña Liliana. A mí toda esta semana me ha sonado mucho esa palabra que decía, la semana pasada que decía la palabra siervo inútil, porque has hecho lo que te han mandado. Entonces, hacer un poquito más de lo que nos manda el Señor y es la caridad, en oración y en acto también, Padre. Listo, gracias, Joan. Lili. Padre, quería compartir una lectura breve, muy cortica, de una historia que contaba la hermana Teresa de Calcuta. Y tiene que ver con esto, porque dice que una joven hermana que trabajaba con ella un día recogió a un hombre de la calle
que estaba en tan terrible condición que parte de la piel de su espalda se adhirió a la calle cuando ella lo levantó, o sea, quedó la carne pegada en la calle. Su cuerpo estaba cubierto de gusanos. La hermana lo llevó al hogar y amorosamente lo atendió. Después de unas horas, él murió con una sonrisa en su rostro. Cuando la Madre Teresa le preguntó a la hermana lo que sintió cuando tocaba el cuerpo del hombre, la hermana contestó: Madre, nunca antes había sentido la presencia de Cristo, pero de verdad, estaba segura que estaba tocando su cuerpo. Lo quería leer porque yo creo que Dios nos da cada día la oportunidad de ver en el hermano, en las personas que nos rodean, a Jesús. Pero no lo hacemos, o sea, no lo vemos, y Él mismo nos dice que cuando hagamos algo por un necesitado, en realidad lo estamos haciendo por Él. Entonces, mi compromiso es tratar de ver en el hermano a Jesús. Eso es como mirar como con esos ojos. Quería compartirles eso que también me gustó mucho de la Madre Teresa. Padre, a propósito de lo que dice la señora Liliana, también quiero compartirles que creo que viene al caso en este momento la carta apostólica del Papa León sobre los pobres, porque pobre no solamente el que tiene escasez de recursos económicos, sino también el enfermo, el que vive en soledad, tantas realidades que estamos viviendo ahora. Entonces yo los invitaría, en este momento inclusive ya la compré, pero apenas me la entregaron este viernes y dado pues las condiciones de mi esposo no he podido leerla, pero sería muy interesante ir y ponerla en práctica. En mi humilde aporte. Gracias. En el chat nos dicen también acercarme más tiempo en el Santísimo y ofrecer mi oración por los enfermos, atribulados y por quienes me han pedido orar por sus necesidades. También pedirle a Dios que me haga dócil también por aquellos que sufren en silencio. También me comprometo en la oración de esta noche a darle gracias a Jesús porque siempre me espera. ¿Alguien más desea compartirnos su compromiso? Padre, en la oración por las personas que en esta noche o el día de mañana van a ser recibidos en los brazos amorosos de Dios, para que encuentren consuelo y descansen en paz en Él. Esa sería mi oración y compromiso. Gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, me comprometo a orar por las personas que me piden. Listo, Gloria. Muchas gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces yo les dije que en esta noche vamos a hacer básicamente dos cosas. La primera era la lección divina, que es lo que acabamos de hacer, y lo segundo, una resolución de problemas o de preguntas o de cuestionamientos o de ecos de lo que hemos compartido en el podcast. Entonces, hasta el día de hoy hemos tenido 6 programas y hemos abarcado hasta la primera parte del numeral 29 del catecismo. Entonces el primero fue una introducción general del catecismo, la historia del catecismo, cómo se construye el catecismo, cuáles son las partes del catecismo, cómo está estructurado y todo ello. Y cómo tenemos hoy el catecismo que tenemos hoy. Luego en el numeral 26 lo dividimos en 2 partes. Lo primero intentamos hacer una definición de creer como una manera de mirar con el corazón, como uno que es capaz de dejarse abrazar, acurrucar en los brazos de su madre. Y luego en el otro programa dijimos que la fe nos cambiaba los ojos, la mirada en que veíamos las situaciones complejas, paradójicas de la existencia. Y después nos metimos en la aventura del deseo, que nosotros somos seres desiderativos, que nosotros todo el tiempo estamos deseando y que eso nos hace tener muchas búsquedas, que el hombre está lleno de búsquedas interiores, de satisfacciones e insatisfacciones,
Pero llega un momento en el que uno tiene que hacer una elección vital en la vida, pero que esos deseos en ocasiones nos pueden llevar a perdernos en el corazón. Y entonces hablamos de tres cosas que nos podrían hacer perder en el corazón, como es el desconocimiento, el olvido y el rechazo de Dios. Ahí vamos hasta en el estudio del catecismo, a lo menos en la parte virtual. Entonces, ¿qué preguntas, qué dudas, qué inquietudes, qué resonancias les quedan desde lo que hemos visto, escuchado hasta hoy? Les escucho. Yo por eso decía la palabra que resonaba era ¿qué buscáis? Porque usted nos hablaba en ese podcast que el deseo, y yo siempre he pensado que el hombre es el eterno insatisfecho. Y así desee mucho y tenga mucho, sigue deseando y queriendo más. Siempre hay una sed insaciable, pero yo creo que lo único que nos puede saciar a nosotros es enamorarnos de Cristo, de la vida, pues, de la Trinidad. Entonces, ese que buscáis, pues sigue resonando, impacta, porque uno le pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué queréis? ¡Ah! Quiero tanto, pues que eso ni se pregunta, pero en sí que quiere que sea satisfecho y que sea una hartura y una llenura de Dios. Eso es lo que nos falta de pronto a mí. Sin duda nuestro camino siempre es el camino del deseo. Y en ese camino del deseo, en ocasiones nos perdemos. Eh, Al final nosotros con todo lo que hacemos intentamos buscar a Dios, solo que en ocasiones lo buscamos por caminos equívocos, pero siempre lo buscamos. ¿Alguien más? ¿Alguna resonancia de lo que hemos visto en el podcast? ¿Alguna pregunta que les quede de lo que han escuchado? Les escucho. Todo muy claro, no han entendido nada. Padre, no, todo ha estado muy claro y hemos entendido yo creo que mucho. Estaba pensando en las resonancias que planteabas y una de las que más me llamaba la atención era ¿a qué debo renunciar? ¿Cierto? Como que tenemos que vaciarnos de muchas cosas para poder abrir el corazón, para que entre y se convierta como en el centro de nuestra vida, ¿cierto? Y esas renuncias a veces cuestan, pero también pues con nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo, ¿cierto? Entonces, eh, también el hecho de renunciar es confiar en Él, en sus fuerzas y no en nuestras fuerzas, para que también nos vamos vaciando de todo eso que, que no nos deja ver con claridad. Es como lo que más, muchas cosas me han llamado mucho la atención, pero esa la recuerdo en este momento. Gracias, Lili. ¿Quién más? Padre, yo pienso que cuando el Señor le habla a uno, lo hace hasta 2, 3 veces y las que sean necesarias. Esta lección divina de hoy me ha servido para ratificar lo que dije en mi compromiso. Eso es lo que el Señor me está pidiendo esta mañana, tener más compasión con mi esposo. Y otra cosita que quería aprovechar para preguntarle es que yo ingresé al grupo la semana pasada, entonces no he recibido sino el episodio número 6, el de esta semana. Entonces le escribo por el interno, a veces es posible que usted me envíe por favor los 5 para poderme poner al día. Claro De que todas sí. maneras, muchas gracias por todo, todo muy claro. Que Dios lo bendiga y el Espíritu Santo le dé mucha sabiduría para seguir ayudándome. Feliz noche, Mm, Padre. Claro que sí. Me escribe al interno y yo le mando un mensajito y él le manda un enlace y en el enlace están todos los programas. Ah, qué bien, En el listo, enlace Padre. De Noción y ahí están todos los enlaces, pero claro que Ah, sí, yo se listo, los Padre. comparto. Bueno, bueno, muy querido, Dios le bendiga, Con Dios le pague. gusto. Bueno. ¿Alguna otra resonancia de lo que hemos visto en los podcasts? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
Padre, quería darle las gracias también porque ha sido de gran bendición para mí este espacio, este encuentro y estos podcasts, todo este trabajo que usted está haciendo, que nos lleva realmente a conocer y a creer firmemente en Dios. Es ese retomar nuevamente. Yo tengo un testimonio que es que hace 2 años, yo viví 18 años en Montelíbano, Córdoba, y hace 2 años regresé acá a Medellín y me da tristeza porque me he alejado mucho de la vida que yo llevaba allá, que estaban tantos grupos pastorales, grupo de parejas, y el venir a Medellín he sentido que me he como perdido y esto me ha vuelto a tocar profundamente el corazón de esa sed por el Señor. Mi espacio de oración era muy intenso, ahora no es tan intenso. Y ahora con esto es como un llamado, es como el Señor diciéndome, aquí estoy. Siempre he estado contigo. Y me pongo a pensar y analizar cada vez que escucho las enseñanzas que usted nos da y es el mismo Señor diciéndome, aquí estoy, siempre he estado contigo. Soy yo la que me he alejado. Y sí, tengo unos firmes propósitos, incluso lo que hace que inicié con los podcasts, he revuelto a retomar esa, no solo la Eucaristía los domingos, sino en semana, el espacio de oración, el tomar esa palabra, el coger el catecismo, el leer. Y sí, la vida de los santos, a mí me encantaba mucho leer la vida de los santos y he dejado todo eso y me siento feliz, me siento contenta porque a pesar de todo lo que estoy viviendo en cuanto a mi salud en este momento, sé que Él está ahí y sé que me abraza y sé que está conmigo y toda mi fortaleza y todo lo pongo en sus manos y me pongo en sus manos. Gracias, Padre. Gracias a usted, señora Diana. Bueno, que esto siga siendo también de ayuda para todos nosotros, ¿cierto? Que todo eso sea para gloria de Dios y para que lo busquemos, como decía el texto de ahora, para buscar más a mi Dios y para escucharlo más a Él, para quedarnos con Él. ¿Alguna otra persona que nos quiera compartir? Por acá dicen en el chat. El trabajo de catequesis de la Iglesia ha sido constante durante varios siglos con el fin de orientar a todos los que queremos seguir a Cristo Jesús. Gracias, Luz Helena. Sí, sin duda, el trabajo del catecismo es un trabajo de compilación y es un trabajo de muchas personas. Muchas personas han puesto su granito de arena para que nosotros hoy creamos. Es más fácil creer hoy que creer hace siglos antes, porque nosotros ahora tenemos claridades y nociones que en el tiempo pues se nos han dado. Entonces, sin duda es un trabajo mancomunado de muchos. ¿Alguna otra persona nos quiere compartir su experiencia en el podcast, una pregunta, una inquietud, una duda, un eco? Padre, me disculpan, qué pena por la voz, estoy un poquito enferma. Dale, Lore. A ver, a mí a comparación de todas las historias que he escuchado, me ha pasado algo increíble, ¿cierto? El estudio del catecismo me ha llevado como a mirar a los indigentes de la calle, muy, muy a fondo. Primero sentía miedo, ¿cierto? De que me iban a atracar, me iban a robar, y ahora siento misericordia. Nadie se huele, todos huelemos feo si no nos bañamos. Ellos no tienen ni siquiera una ducha, no tienen un apoyo, no tienen
una aguapanela caliente al levantarse, y eso me ha tocado mucho el corazón. Yo creo que es rebeldía de ellos, sí. Unos por la droga quisieron estar en el lugar donde están, pero no somos nadie, no somos nadie para juzgarlos, y quizás es combatir con una dependencia algo es duro y difícil. Y quizás ellos pidan simplemente para su droga, entonces otros decimos que es una alcahuetería, pero nadie sabe la soledad, la tristeza de la calle, el frío, las angustias que ellos mismos viven del miedo de enfrentarse a otros indigentes. Entonces es misericordia solamente lo que me ha dado esta enseñanza tan grande. Feliz noche a todos. Gracias, Lorena. ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia, dudas, preguntas sobre el podcast? Padre, yo acabo de terminar el taller de oración y vida con el Padre Ignacio Larrañaga, acá en la parroquia de Santa Bernardita en Itagüí. Y los podcasts que le he escuchado, Padre, porque lo empecé pues desde que usted inició, ha sido un refuerzo a todo este proceso que me lleva pues en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de Dios. Han sido muy claros los podcasts, me han gustado mucho. Hay mucha claridad en su enseñanza, Padre. Y le doy muchas gracias porque de verdad que es una ayuda en este conocimiento de Dios. Con mucho cariño, Ángela. ¿Alguien más nos quiere compartir? Padre, del numeral 29 a mí me quedó pues como muy marcado el tema pues que la ignorancia también hace que nosotros nos alejemos, ¿cierto? Entonces, siento que con este recorrido que estamos empezando con usted, pues se crea también un compromiso nuestro. No solo estamos aprendiendo para nosotros, sino también para compartir con otros, porque yo cuando empezamos esto me di cuenta pues que uno en realidad no sabe nada, no tiene bases, no tiene fundamentos claros como para poder uno también ayudar a otros. Entonces me resonaba mucho esa parte de la ignorancia, porque creo que nos está ayudando a encontrar como la fuente real, pues la fuente de la sabiduría real y poderla compartir con otros. Entonces queda como ese compromiso, pues obviamente no vamos a tener todo el recorrido que tienes, pero yo creo que algo podemos también ayudar a sembrar. Entonces me parecía también como importante ese compromiso. Pues hay algo que yo no dije en el podcast, pero que ahora se me ocurre, y es en el derecho canónico, pero también en la filosofía se hace una diferencia según la naturaleza de lo que nosotros llamamos ignorancia. Y son 4 tipos de ignorancias. La primera, la ignorancia invencible, que es una persona que no puede vencer esa ignorancia. Por más que intente, no lo puede. Entonces es algo que no se le puede imputar. Hay ignorancias invencibles, pero hay otras que son vencibles. Y es cuando una persona, esforzándose, puede superar esa ignorancia. Y hay otra que se llama la ignorancia crasa o supina, y es una ignorancia muy grave. ¿Por qué? Porque es por falta de diligencia. Yo sé que necesito hacer esto, pero yo por indiferencia lo hago. Y eso nos puede pasar en la fe. Uno puede tener ignorancia supina o crasa. Es decir, yo sé que necesito transformar mi fe, que necesito profundizarla, pero por indiferencia no lo hago. Y hay otra indiferencia que se llama la ignorancia afectada, que significa que se finge ignorancia, pero en realidad lo único que uno quiere hacer es justificar sus actos. ¿Cómo así? Yo no conozco para evitar saber que
si hago cierta cosa, me puede afectar. Es el clásico, prefiero no saber para poder hacerlo. A nosotros nos puede pasar eso. Hay cosas que quizá nosotros no podremos vencer por nuestra ignorancia, ¿cierto? Hay ignorancias invencibles en nuestra propia vida. Hay ignorancias que uno puede vencer fácilmente. Por ejemplo, una ignorancia que uno puede vencer fácilmente. Yo no conozco el nombre de otra persona, pues yo me acerco y le pregunto cuál es tu nombre. Esa no es una ignorancia que requiera demasiado trabajo para vencerla. Hay otras en las cuales yo deliberadamente y por falta de diligencia no lo hago. Y hay otras que para evitar eh, hacerme responsable de ciertas cosas, prefiero no hacerlas. Entonces uno también tiene que cuidarse en eso, en la fe. ¿Será que nosotros somos ignorantes por indiferentes? ¿Será que somos indiferentes? ¿Será que somos ignorantes porque preferimos no saberlo? Entonces, pues ahí uno también tiene que tener cuidado con su vida espiritual. Bueno, esa era una pequeña acotación. ¿Alguien más nos quiere compartir algo, alguna resonancia, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Había alguien que estaba ahora levantando la mano, ¿cierto? Pero como que se retiró. Sí, era ¿Alguien? la señora Hortensia Padre, pero ya se retiró. Sí. Va. ¿Alguien más quiere hacer una acotación? ¿Alguna resonancia del podcast? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, ecos, emociones del espíritu? Bueno, yo no sé si todo es muy claro, todo es muy confuso, pero parece que no hay nada más. Bueno, entonces si no hay nada más, yo les agradezco muchísimo por este espacio. Gracias por tomarse en este tiempo, que, que también nosotros podamos profundizar en la fe y descubrir este misterio tan lindo que Dios nos regala del creer. Creer es algo maravilloso, nos devuelve la esperanza, devuelve la esperanza. Entonces, pues entreguémosle todo esto que el Señor nos está regalando conocer de Él, para amarlo más, que nos permita también tener un corazón disponible para escuchar. Encomendémonos al amparo de la Madre Santísima, que sabe acogernos en su regazo y que sabe demostrarnos a su Hijo diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y La con tu bendición de Dios Todopoderoso, espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, descienda sobre Padre, ustedes y les bendición. acompañe siempre. Bueno, Amén, un Padre. buen Muchísimas descanso para Amén, gracias. todos. Padre. Muchísimas gracias. Y saben que Gracias. si tienen alguna Padre, duda, Dios alguna lo bendiga. pregunta, Muchas gracias. amén, me escriben por el Ay, interno. Padre, muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Chao. Dios les Bueno, bendiga. Padre, Dios Gracias, lo Padre. bendiga. Feliz Feliz noche noche, para Amén. todos. madre. Muchas gracias. Dios los Amén. siga Chao. Buen bendiciendo. descanso. Hasta luego. Buen descanso a todos. Padre. Chao. Y con toda la fortuna del corazón, a Dios invisible, el Padre Todopoderoso.